Estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Esta mañana a las 10 Susi nos hablaba de Nehemías y cómo fue que Dios empezó a hablar nuevamente con su pueblo. Y una de las cosas que dijo fue que Esdras tomó el rollo que había, que eran el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y que lo empezaron a leer al pueblo y estuvieron, calculamos, más o menos 6 horas mientras se leía la escritura. ¿Y saben qué hacía la gente? Estaba de pie. Ustedes los tenemos sentados y no sé de qué se quejan si el pastor se tarda un poquito más. Pero estamos aprendiendo. Yo espero que esa sea tu experiencia. Esa es mi experiencia. Yo estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Quiero empezar leyendo un pasaje que está en Romanos 10 a partir del versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Y aquí está citando uno de los salmos. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés, Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Los gentiles eran los no judíos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo lo siguiente, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. Otra de las traducciones de la Biblia dicen al final, oyeron corporalmente, o sea, con las orejas, pero se negaron a obedecer la voz de Dios. Si yo tuviera que decirle en una frase, ya no hay tiempo que perder, es tiempo de escuchar. Nuestra sociedad compleja nos aísla, ha traído cosas buenas, pero yo creo que más cosas malas. Y una de ellas es que ya no sabemos escuchar. Si no nos escuchamos unos a otros, pues menos vamos a escuchar la voz de Dios. Pero Dios, siempre ingenioso, siempre creativo. Vamos a ver el caso de la nube en el desierto. ¿Alguno de ustedes recuerda en qué libro de la Biblia está el tema este de la nube? En Éxodo. Si tú tienes una Biblia, en todas las Biblias viene Éxodo. Y en Éxodo, en todos los libros también viene esta historia que tú la puedes buscar a partir del capítulo 3. La nube entonces en el desierto es una manera como Dios hablaba a su pueblo. Nosotros leemos la historia o la conocemos desde hace muchos años la historia, pero déjame decirte que esta fue, en este caso en particular, la manera como Dios dijo, ¿cómo me voy a comunicar con mi pueblo? A través de una nube. Ahí está el medio que Dios iba a usar y ahí está el mensaje también. Dice lo siguiente en la escritura, el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz, o sea, les alumbraba durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Entonces, la nube guió, también protegió al pueblo de Israel durante 40 años, cada uno de los días de esos 40 años. Esa nube los acompañó mientras ellos viajaban por el desierto. Y esto ocurrió antes de que el pueblo de Israel conquistara Canaán, que sabemos nosotros que es la tierra prometida. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra nube en la escritura? Unos 58 veces.
Pero mira, déjame decirte por qué es importante que son 58. Esto solamente está en el Pentateuco, las Crónicas y los Salmos. Pero es mayor el número de veces que la palabra tiene nube que el nombre de Caín o Abel o María o José o Herodes o Isaías o Satanás. La Biblia, dentro de todo, aunque pudiera parecernos extenso, es un libro muy breve por tantos siglos de historia y de verdad que están puestos en sus páginas. Y la primera vez que se menciona la nube en la Biblia es en el libro de Éxodo. Entonces, apareció la nube para defender a los hebreos de la persecución egipcia. Esa fue la primera utilización, digamos, de la nube. También la nube servía para guiarlos durante 40 largos años que tardaron en llegar de Egipto a la tierra prometida. Y ese viaje, si se hubieran aplicado y hubieran escuchado la voz de Dios y hubieran obedecido, les hubiera tomado, dicen algunos, 11 días. Hay algunos que somos de lento aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, si te gusta dar vueltas, compadre o comadre, pues a dar las vueltas. Pero Dios tiene otro camino mucho más fácil si tú escuchas. Claro, si tú dices, tú ya te las sabes todas, bueno, pues que Dios te acompañe. Nos vemos en 40 años a ver dónde vas. Llamo la atención de esto porque la nube volvió a aparecer después del tiempo con Moisés, cuando se construyó y se consagró el templo de Salomón, muchos siglos después. Y ahí notamos lo siguiente: al salir los sacerdotes del lugar santo, una nube densa llenó el templo del Señor. Otra de las versiones dice que la nube llenó la casa de Jehová. Y por ahí leía que pudiera ser la misma nube que estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús y sus dos amigos, dos de los discípulos, y pudiera ser la misma nube en la ascensión del Señor Jesucristo. Y si eso fuera cierto, que no lo sabemos a ciencia cierta, cuando venga Jesús en una nube, va a venir en esta misma nube. Eso está en la Escritura. Por eso, en esta hora a mí me parece que es muy pertinente hablar de la nube, porque nos da la oportunidad de aprender a escuchar la voz de Dios. Debemos reconocer entonces que la nube en el desierto era muy diferente a todas las demás nubes. La llamaron nube porque no encontraron una mejor palabra que pudiera describir lo que ellos estaban viendo. ¿Se fijaron cuando leímos? Decía la nube de columna o la columna de nube. El pueblo estaba batallando cómo llamar a esto que se veía ahí. ¿Sabes? Si yo pongo una analogía, sucede algo similar cuando los americanos mandaron la explosión de bombas de Hiroshima y Nagasaki. La gente decía, es un fenómeno que nunca habíamos visto. Decían, es una nube como en forma de hongo. Otros decían, parecía una nube con una cúpula redonda. Nunca se había visto una bomba atómica. Entonces la gente veía, y bueno, con su conocimiento trataba de describir qué era lo que estaba viendo. Lo mismo les pasaba al pueblo de Israel en Egipto, en el desierto. Y poco tiempo después que el pueblo salió de Egipto, camino al Mar Rojo, la nube apareció al pueblo de Israel y era enorme. Y además tenía una serie de características o de proporción, de propiedades que eran únicas. Fíjense, de día eran una nube extensa que los protegía de los rayos de sol. Durante la noche era una columna de fuego que daba luz y que daba también calor. Alumbraba al pueblo de Israel y al mismo tiempo, dice la Escritura, que era tinieblas para los egipcios. ¿Cómo era eso? No lo sabemos a ciencia cierta, pero cuando sale el pueblo de Israel huyendo de Egipto, la nube se pone atrás y alumbraba al pueblo de Israel. Y para los egipcios, naranjas, oscuridad. Esa nube dirigía las 24 horas del día, 365 días al año. Y lo único que tenían que hacer era mantener los ojos en el cielo
y seguir la nube por donde se movía. Yo conozco muchos en esta congregación que se parece al pueblo de Israel. Tienen sus ojos puestos en el cielo, pero no caminan. Y uno le pregunta, ¿y cómo estás? Pues bien. ¿Y para dónde vas? Pues mira, Dios me dijo que fuera para acá. Luego, ahí voy. Estoy esperando confirmación. O cualquier otra cosa que suene más o menos así como espiritualoide, ¿no? Como para camuflar quizá la flojera, quizá la falta de entendimiento sobre estas cosas. Por lo regular, la nube se ubicaba en el centro del campamento israelita. Pero durante los primeros días de la marcha, cuando ellos salieron de Egipto, la nube iba detrás del pueblo para cuidarle las espaldas. Por eso digo que tenía diferentes propiedades. Este pasaje quizá nos ayude. Entonces el ángel de Dios que iba frente al pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube, fíjese, el ángel de Dios pareciera que es o sinónimo de la columna de nube, o el ángel iba en la nube, también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Otra versión de la Biblia dice que la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, y la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron, no se toparon unos con otros. Y cuando el pueblo marchaba, la nube iba delante de ellos para guiarlos. Este es otro pasaje en Éxodo capítulo 40. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. En otras palabras, no se movían si la nube no se movía. Y si la nube se movía, ellos se movían. ¿Me ayudarían repitiendo conmigo? A mí me choca que me hagan eso. Pero como yo estoy acá, ahora ustedes lo van a hacer. Si la nube se mueve, yo me muevo. Si la nube no se mueve, no me muevo. Eso es lo que estamos tratando de comunicar esta mañana. Como el pueblo de Dios habían vivido y experimentado cosas terribles. Y cuando ellos vieron esto, empezó en un proceso de adaptación, de conocimiento, pero en realidad ninguna palabra era suficiente para poder describir lo que ellos sentían o pensaban acerca de la luna. Por eso, en algunas ocasiones, llamaban a la nube la gloria, o la llamaban el resplandor de Dios, y otras veces simplemente decían la nube. Sin la nube, el pueblo de Israel hubiera muerto en el desierto mucho antes que ellos hubieran tenido la oportunidad de llegar a la tierra prometida. Esa nube también los protegía de los enemigos humanos como Faraón y sus ejércitos, y también los protegía de peligros naturales en el desierto, que eran muchos. Piensen en los animales, por ejemplo. Ahí iba el pueblo y también había una serie de dificultades. Estaban los otros pueblos también que vivían en el desierto, había animales, había enfermedades y muchas otras cosas que ellos no conocían. Y aquí viene una pregunta que ha sido tema en mi casa de muchas discusiones, porque mi esposa tiene una opinión y yo tengo otra. Yo no sé si así te pasa en tu matrimonio. Silencio. O sea, silencio de que sí, ¿verdad? Hay cosas que uno dice, y bueno, regularmente nosotros varones estamos en lo correcto, pero necios con algún tema. Entonces, ¿cuántas personas salieron de Gosén con Moisés? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos enseñe. Miren, esa noche
El pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje a Sucot, y eran unos 600,000 hombres, además de mujeres y niños. Este es es interesantísimo ver el plano, el mapa. Aquí está la ciudad de Ramsés, este es Pitón, otra de las ciudades importantes de Egipto. Ellos vivían en la parte norte de África, donde estaba Gosén. Y este es el viaje que dieron durante 40 años. Ya andaban dando vueltas, felices la vida. ¿Que no era más fácil ir de aquí para acá en línea recta? Pero aquí estaban los filisteos. Aguas con los filisteos, sobre todo las filisteas. Porque yo tengo algunos compadres aquí en la iglesia que se enamoran de las filisteas y luego, qué problemones. Bueno, tenemos que hacer aquí algunos cálculos. 600,000 hombres, debe haber habido como unos 8,000 mujeres y niños y esclavos y extranjeros. Y yo no sé si tú te puedes imaginar el escándalo que harían 600,000 mujeres. Porque los hombres iríamos seguramente en silencio mientras caminábamos, ¿no? Obedeciendo al Señor. Yo le calculo que el contingente que comandaba Moisés era de 2,460,000 personas, cuando menos. ¿Cómo llegó a ese cálculo? Esos 600,000 hombres tenían una esposa y tenían 3 hijos. Y eso suma 2,400,000 más lo que se acumula esta semana. Y a mí, que me gusta redondear para arriba, como todos los demás pastores, eran 3 millones o más. De ahí llegamos, mijita, 3 millones de judíos salieron. La mayoría de las personas no dimensiona esta proporción, ni el trabajo que tenía Moisés con sus ovejitas. ¿Cuántas tenía entonces? 3 millones. Imagínate que les dice, como aquí, por ejemplo, ¿no? Podrían sentarse. Se sienta uno y luego el otro. Podrían venirse acá adelante. No hay quien se queda atrás y nunca entra. Ahí no los conocemos. Entonces, pasó algo aquí muy interesante. Yo le calculo que si el Estadio Azteca tiene la capacidad que dice, son, 120, 110,000 personas, es decir, 22 estadios aztecas. Pero yo le pedía a Pau y a su marido Juan que me ayudaran, porque ellos son como actuarios con eso de los números. Yo veo esto. Con este supuesto de una persona ocupando 1 metro cuadrado, y yo creo que ocupamos más, si estás así como tu servidor, ocupamos otro poquito más. Pero vamos a decir que una persona ocupa 1 metro cuadrado. ¿Estás de acuerdo con eso? Es bastante modesto. Mira, entonces pasaría lo siguiente. Podrías irte de México a... ya se me olvidó qué era. Oklahoma. México, Oklahoma en línea recta. Esos, pones acá un judío así por 1 metro cada y llegas hasta Oklahoma. Otra manera de verlo es así, mira. Si se deja. Este es el primer cuadro, bueno, parte del ¿cómo se llama? El centro histórico de la Ciudad de México. A lo mejor esto nos ayuda otro poquito mejor. Este es el bosque de Chapultepec, y este contorno que ves aquí sería el equivalente de metros cuadrados de la nube que cubría el pueblo de Israel. ¿Se vería la nube? Estás en el desierto. ¿Qué más hay en el desierto aparte de camellos apestosos y arena? ¿Qué más había? ¿Edificios? Por eso cuando los enemigos del pueblo de Israel veían la nube, se asustaban.
esto era un fenómeno, esto era algo, vamos, nunca se había visto. Si tú estudias un poquito la vida en el desierto, hay una diferencia como de 15 grados dentro del mismo desierto. Significa que la temperatura promedio es de 40 grados. Si a alguien no le gusta el calor, no vaya al desierto. Con una variante de 15 grados de temperatura, va a subir a 55 grados a la hora que el calor está a todo lo que da, y va a bajar bajo cero en la noche, 15 grados. Entonces, cuando en México llegamos a los 30 grados, la gente se saca los ojos. En periféricos se quieren matar cuando llegamos a 30 grados. Imagínense a 55 grados en el desierto. Hasta las señoras se iban calladas, yo creo. 3 cosas son necesarias para cruzar el desierto. Una guía apropiada, y aquí no hay pasaje mejor que el Salmo 119, que dice: tu palabra, que es la Biblia, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Se necesita sombra, y también tenemos una porción en uno de los salmos que dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio en la sombra de tus alas. Y se necesita agua. Salmo 1, que es un texto que habla de Jesucristo, dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche, y son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hace le sale bien, porque están bebiendo de la palabra de Dios. Pero lo más importante es que la nube es la presencia de Dios. Y esto quizá para nuestra mente es un reto poder entender. Esa nube en el cielo, a nivel de firmamento, ¿verdad?, era un recordatorio permanente del cuidado que tiene Dios por su pueblo. Era imposible que no vieran a Dios todos los días. Y esta también era una manera de mostrar y de conocer la fidelidad de Dios, que los protegía de día y de noche. Los que se portaban bien y los que se portaban mal. La nube representa esa presencia todopoderosa de Dios. Y cuando Dios estaba con su pueblo, se veía la nube. Y cuando Dios hablaba, se escuchaba su voz. Literalmente se escuchaba la voz de Dios en algunos casos. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando Dios le da las tablas a Moisés, dice la Escritura que se vio la nube y se escuchó la voz de Dios. Abajo, ustedes no lo alcanzan a ver, pero en mi computadora se ve desde bien. La montaña, imagínense el monte Sinaí, Dios dándole las tablas de la ley, y aquella cosa, dice la Biblia, que temblaba el monte. ¿Y dónde creen que estaban los judíos? Miren, como por acá, lo más lejos que se pueda de la presencia de Dios. Dice la Escritura: entonces, en la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Y Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. Y el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Y no había micrófonos, no había bocinas. Cuando el arca del pacto, que esa es una representación artística de lo que pudiera haber parecido el arca del pacto, esa arca del pacto, cuando estaba o descansaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo,
Dios hablaba desde la nube. Y siguió hablando mientras ellos llevaron el tabernáculo. El tabernáculo era una cajita de madera cubierta de oro, ni grande, metro cuadrado por ahí. Y Dios, no lo entendemos cómo, Dios estaba en esa caja. Y cuando los sacerdotes, como Dios había establecido que lo hicieran, llevaban cuidadosamente el arca, no tirada por carros ni por vacas, sino por los sacerdotes. Entonces la presencia de Dios se hacía palpable, se hacía visible y todo el pueblo de Israel la veía. Dice este pasaje, Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba a la carpa. ¿Por qué no se acercaban? Porque el zócalo, miren, está así de gente los domingos. Veían la presencia de Dios, pero decían, no, yo no. Que vaya Moisés y luego que nos platique fue lo que le dijo el Señor. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Y cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Saben? Esta es también la concepción de algún artista, de cómo se pudo haber visto quizá la nube de fuego en la noche. Bueno, desde la nube también Dios emitía juicio, pues en contra de aquellos que estaban en rebeldía. El libro de Números narra lo siguiente, que entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, que son hermanos de Moisés, los llamó y ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló y les dijo, escuchen lo que voy a decir. O sea, vienen los hermanos de Moisés, a ver niños, necesito hablar con ustedes dos. Eso lo está haciendo públicamente para que todo el pueblo aprenda. Y Dios les dijo, escuchen ahora lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes y yo, el Señor me revelaría en visiones y les hablaría en sueños. Pero con mi siervo Moisés, de toda mi casa, él es con quien yo confío. Yo le hablo cara a cara con claridad y no con acertijos, no con figuras, no con poesía. Él ve al Señor como Él es y entonces, ¿por qué tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y el Señor estaba enojado con ellos y se fue. Y cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, he aquí que Miriam estaba leprosa. Lepra en tiempos bíblicos es como cáncer terminal. Esto está sucediendo a los ojos del pueblo. ¿Qué pensaba entonces el pueblo de Israel cuando veía la nube? Bueno, que Dios estaba presente en medio de su pueblo. ¿Qué pensaban cuando la nube se movía o se quedaba quieta? Bueno, que Dios hablaba y que a ellos les correspondía obedecer. Este es otro pasaje en el libro de Números. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. El arca les decía dónde se pararan. Les iba a buscar el mejor lugar para ellos. Este es Dios que va dirigiendo. Cada día mientras continuaba su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Y escuchen estos últimos 2 versículos. 35. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba, levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos que huyan delante de ti. Y cuando el arca se ponía en tierra,
Cuando el arca se detenía, la nube se detenía, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. De una manera milagrosa y pedagógica, Dios se hacía presente en medio de su pueblo. Israel no podía desconocer la presencia de Dios. No podía decir, yo no conozco, a mí nadie me lo ha presentado. Imposible. Israel tampoco podía olvidar del Señor, porque sin el Señor se morían en el desierto. Hay una escritora cristiana que se llama Johnny, y es predicadora también, que dice que Dios es el gran intruso. Y es por esto, la presencia de Dios está por encima de todos y de todo lo que hacemos todo el tiempo. Y esta era la experiencia del pueblo de Israel, de todos los días. ¿Te das cuenta? Toda tu vida, toda mi vida está bajo la mirada y el cuidado de Dios. No hay un ángulo de tu vida que Dios no conozca, que Dios no vea, que Dios no sepa lo que está haciendo. Por eso nosotros debemos reconocer que Dios ve, conoce todos nuestros actos, conoce nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Si nosotros tuviéramos siquiera un poquito de conciencia de la presencia de Dios, nuestra conducta cambiaría. ¿Qué harías si Jesús fuera tu copiloto? Pues obedecer por lo pronto las señales de tránsito. ¿No? Hay aquí algunos que necesitan al Señor de copiloto porque tienen la pata dura. Esta nube de Dios es tan importante para nosotros. ¿Sabes? Es una herramienta porque con ella Dios cuidaba y protegía a su pueblo. También la nube era un símbolo visible y comprensible de la presencia de Dios. Hoy nosotros decimos, el Señor está aquí en medio de nosotros. Y sí está, pero no lo sentimos, no lo vemos. Y cuando lo llegamos a sentir, no son con los sentimientos o emociones de este cuerpo. Este es a nivel del espíritu. El pueblo de Israel lo veía, lo oía con los oídos. También era un medio práctico para que el Señor pudiera guiar a los suyos a través del desierto. Luego le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Me voy con melón o con sandía? Y podemos estar días y semanas y meses orando para tener dirección de Dios. Aquí era fácil. Cuando las nubes se movían, ¿qué pasaba? Ellos se movían. Esa nube era la estrategia de Dios que les enseñaba obediencia. Yo no sé si tú le batallas a esa cosa de la obediencia. Yo sí. Y por eso la vida me ha ido como me ha ido. Tan fácil que es obedecer, hombre. Si Dios te dice, dale para acá, pues le das para acá. Si dice que para el otro lado, pues le doy para el otro lado. Números capítulo 9. El día que se armó el tabernáculo, ese campamento de reunión, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Y cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba su campamento. Y de esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes delante del Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se levantaba por la mañana siguiente. Pero fuera de día o fuera de noche, cuando la nube se levantaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, y en una ocasión estuvo 38 años.
para los impacientes. 2 días, 1 mes, 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha, pero cuando se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha, así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. A mí me gusta más en la última frase, lo que dice la Reina Valera. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. ¿Sabes? Es imposible reflexionar en este texto sin que nuestra imaginación vuele. Y casi podemos ver ese campamento de Israel. Y algunos creen que cuando el pueblo avanzaba, cuando la nube avanzaba, el pueblo se ponía contento porque decían, vamos a seguir adelante en nuestra marcha para llegar a la tierra prometida. La Biblia no dice nada de eso. Sin embargo, nosotros no tenemos información que nos diga qué sentían, qué pensaba el pueblo cuando sucedía este viaje por el desierto y la nube y se detenía y caminaba. Entonces yo te voy a pedir que con tu imaginación pienses en una familia común, por ejemplo, como los Garduñoskis o los Herrerenstein, porque todos acaban en Oskis o en Stein y son judíos. Una de estas familias, si la nube se quedaba quieta, era señal para que la familia se estacionara y desembarcara sus triques. Bueno, cada noche esta familia montaba su tienda de campaña y seguramente desenrollaban la cama, sacaban los utensilios de cocina, los animales, le quitaban las monturas, les daban de comer, la esposa preparaba la cena, le servía al esposo. Y aquí hay una nota histórica que la sabemos por los rollos del Mar Muerto, que las mujeres mexicanas aprendieron a no cocinar porque siguieron el ejemplo de las mujeres israelitas del desierto. Si no leen ustedes arameo no se van a enterar, pero ahí en los rollos del Qumran, cuando llegan a las cuevas de Qumran, ahí a mano derecha ahí están los rollos y van a leer esto. Les voy a decir por qué. Díganme ustedes en una palabra, ¿qué es el menú de todos los días en nuestros hogares? Un alimento que no falla en el hogar mexicano. Las quesadillas. Dan las pobres familias, yo lo veo con mis nietos aquí y allá. ¿Qué van a desayunar los niños? Quesadillas. Y para comer, quesadillas. En la noche, quesadillas. Igual les pasaba al pueblo de Israel, excepto que ahí se comía maná 3 veces al día. Maná a la mexicana, maná con epazote, maná al vapor. Eso es para los que estaban a dieta. Para los más refinados había maná en finas hierbas de nopal, que eso también se da en el desierto. Y después de cenar, maná sopeado con chocolate, abuelita. Porque tampoco en un hogar mexicano, ¿quién tiene chocolate, abuelita, en su alacena? Sí, claro. Cuando la familia está cenando, uno de los líderes pasa por ahí cerquita y dice, la nube se está moviendo. Nuevamente esta era la señal. Ahora la familia se tiene que vestir, empacar los triques, continuar el viaje. Y ahora la travesía va a ser de noche. Y yo creo que muchos en ese contingente israelí no les gustaba caminar de noche. Ni los más fervorosos lo hacían. Y una hora más tarde la nube se volvía a detener. Y ahí la gente seguramente se veían los ojos unos a otros y iniciaba la conversación de todos los días. Esa nube no se midió. Ahora no desempaco.
Ahora voy a dormir vestido. Amanece la nube y está quieta. Pasa la mañana y luego la tarde y la nube no se mueve. Llega la noche y la nube sigue quieta. Pero un día, luego dos, desempaco o no desempaco. Y entonces allí vivían todos pegaditos unos con otros. Y entonces comentaban todas estas cosas. Y el papá reúne a la familia y les dice, mire, creo que aquí nos vamos a estacionar por un rato. Así que van a ser semanas, seguramente es hora de desempacar. Hay que poner nuestra tienda de campaña en orden. Yo necesito dormir en mi cama. La familia obediente empieza a seguir las instrucciones del jefe del hogar y inician otra vez las tareas de costumbre. Los hijos y la esposa desempacan y el papá supervisa. Eso dijo Moisés que hiciéramos. Sacan los sartenes, la vajilla, los sleeping bags, desempolvan los cuadros de la familia, la secadora de pelo, la licuadora. El papá se quita la ropa de viaje, se pone su pijama, se mete a la cama, ya se ha estado como durmiendo, empiezan esos ronquidos, ya saben como que no sabe si se va a morir, está roncando, por ahí va. Y otra vez alguien ahí en el contingente dice, la nube se está moviendo. Yo te pregunto, ¿el pueblo de Israel disfrutaría la manera como Dios los guiaba? Lo más probable es que no. Yo creo que incluso el pueblo de Israel llegó un momento que tenía miedo de la nube. Si alguien no obedecía, seguramente se podía quedar en el desierto, más que se iba a quedar solo, con la posibilidad de que muriera. Por eso yo me atrevo a pensar que el pueblo de Israel detestaba la nube, le molestaba que se moviera, les irritaba que se quedara quieta, pero lo que más lo enojaba era la disciplina del Señor. Me rechoca que me digan lo que tengo que hacer. Lo que Israel no sabía era que Dios los estaba moldeando, los estaba preparando para convertirlos en una potencia. Ellos iban a conquistar, iban a poseer el territorio de Canaán y era necesario que ellos pasaran por este ejercicio de disciplina. Y a través del rigor y de la disciplina que nosotros detestamos, Dios habla. Dios nos moldea para que seamos parte de ese ejército que hoy pueda anunciar las virtudes de Cristo a aquellas personas que no le conocen. ¿Ustedes creen que la pandemia fue un accidente chino? ¿De verdad? Es que el Señor necesitaba que nosotros pasáramos por ahí, porque nos necesitaba preparar para lo que sigue. Algunas cosas las sabemos, otras no las sabemos. El pueblo de Israel tenía una nube. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Y a lo mejor tú podrías pensar, es muy fácil seguir una nube que se mueve o que se queda quieta. Pero ¿qué es lo que yo tengo? Quiero decirte que nosotros tenemos algo mejor que la nube. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es la vida de Jesús dentro de nosotros. Esa persona es el consolador, que conoce cada aspecto, que actúa en cada aspecto de nuestra vida. Así fue como la nube operó para el pueblo de Dios. La nube era la presencia de Dios para Israel, como el Espíritu Santo lo es ahora para nosotros que somos redimidos por la sangre del Cordero. 3 cosas más te digo de la nube. La nube fue un regalo de Dios. El pueblo de Israel no le pidió a Dios una nube. No le pidió un faro. No le pidió una sombrilla para la sombra. La nube era la voz de Dios. Jesús lo decía en su ministerio terrenal. El que tenga oído para oír, que escuche. La nube nunca se apartó de Israel, sin importar cómo fuera la conducta del pueblo de Israel. Y aquí vemos la fidelidad y el amor de Dios. De verdad,
por unos segundos, ponte tú en los zapatos de Dios. ¿Qué hubieras hecho con el pueblo de Israel? Antes de salir de Egipto, sáquense de aquí que yo. Pueblo rebelde, desobediente. Pero Dios permaneció con ellos de día y de noche, todos los días. Seguramente había quejas y refunfuñar, y había gritos y sombrerazos y peleas entre las familias y entre la misma familia. Y ya estoy harto de comer solamente maná, ya quiero otra cosa. Yo soy libre, no es justo. Vayan ustedes a saber qué era lo que decían. Pero si hay una cosa que yo quiero que te lleves en el corazón, es cómo Moisés oraba al Señor. ¿Dónde que era el único? Lo leímos. Ningún otro como Moisés. Dice la Biblia, fue el hombre más manso sobre la tierra. Y aquí vemos que era un amigo de Dios con el cual el Señor hablaba cara a cara. Si hay alguien que conocía a Dios, era Moisés. Si hay alguien que conocía los planes de Dios, era Moisés. Y miren lo que dijo Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo. Esto está diciéndole el Señor. Y te daré descanso. Y Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Prefiero quedarme en el desierto, sufriendo de todas las inclemencias del clima y del alimento, de las incomodidades de estar durmiendo en tiendas de campaña durante 40 años, jalando con chivas y señoras y los niños y los perros y todas las cosas por el desierto. Prefiero eso de aquí al día que me muera si tu presencia no va conmigo. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Y es lo que tenemos que decirle al Señor todos los días. Señor, estoy listo para salir a trabajar. Estoy listo para hacer mis quehaceres aquí en casa. Si tú no me acompañas paso a paso, no me saques de aquí. Yo podría decir incluso, no respondas a tus oraciones, Señor. Si tú no vas a ir conmigo, no me des nada de lo que te he pedido. No me sanes. No hagas nada. Yo lo único que quiero es saber que tu presencia está conmigo. Eso es todo. ¿Cuántos aquí quisieran decirle al Señor, de verdad, no me voy a mover si tú no te mueves? Levanta tu mano. No la bajen, Y ahora vamos a orar con los ojos abiertos. Es igual, Podemos cerrarlos o los podemos tener abiertos. Pero los vamos a tener abiertos porque le vamos a orar al Señor y queremos verlo a los ojos y que Él nos vea a los nuestros. Señor Jesús, tú me estás viendo. Dios Padre, tú me estás viendo en esta hora. Espíritu Santo, mírame, porque yo te estoy viendo a ti. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. No me mejores, no me sanes, no me des más dinero. Déjame con todo y problemas. Prefiero cualquier cosa, cualquier vicisitud, cualquier circunstancia adversa, si tú no vas conmigo. Señor, mira nuestras manos levantadas. Lo único que te estamos diciendo, Señor, es, ya entendí. Ahora sí ya entendí que tú nos hablas para que nosotros escuchemos. Y que tú has utilizado a través del tiempo de nuestra vida diferentes maneras. Y nosotros no hemos estado atentos a tu voz. Y hemos tenido enfermedades y no te hemos escuchado. Y hemos pasado por vicisitudes y no te hemos escuchado.
Hemos perdido el empleo y no te hemos escuchado. Hemos estado en el hospital y no te hemos escuchado. Pero ya lo entendí. Si tú no vas conmigo, déjame aquí. Pero yo tengo la certeza de que ahora, viendo tú mi corazón, me permitirás caminar contigo todos los días de mi vida. Porque oro en el nombre que tiene el poder para hacerlo. Porque oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Qué importante estar aquí todos los domingos en su presencia. Qué importante es estar en casa todos los lunes a viernes, a sábado, leyendo la palabra del Señor. Nos vemos en las actividades de la semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.